Bienvenidos a la cuarta temporada de Innovadores. Bienvenidos a un nuevo capítulo también. Y quiero decirles algo muy importante. Como siempre, al comienzo, algo muy importante. Si estás buscando una agencia de comunicaciones o publicitaria con experiencia, creativa, innovadora, pero además con más de 200 personas o talentos craneando campañas para ti, pero además con una reputación extraordinaria, con valores claros, importantes, una agencia peruana que realmente te va a agregar valor, entonces vas a tener y vas a prestar mucha atención con estos dos grandes invitados, cofundadores de Fahrenheit DDB, que son Ricardo Chadwick y Alberto Boachep, a quienes les doy la bienvenida. Me encanta que estén acá. Y nada, qué bueno después de más de 10 años de no vernos. No, 10 años de no vernos no. ¿Más? Más de 10 años que nos conocimos y trabajamos juntos. Más de 10 que nos conocemos. Pero nos vemos hace par de añitos. No, una década, no te pases. No nos vemos hace tiempo. Sí, nos hemos encontrado en algún negro. En algún CADE nos hemos encontrado o algo por ahí. Puede ser. Donde hacemos la finta de ser importantes. Pero qué lindo tenerlos, qué lindo verlos. Y bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien. Primero que nada, oye, gracias por invitarnos, Johnny. Pero nada, súper bien, muy Qué bueno, Alberto. Bien, un gusto de encontrarnos nuevamente. Gracias por la introducción. Estaba esperando escuchar el nombre de la agencia, a ver si la conocía. Qué bueno que somos nosotros. Sí, la dije, ¿no? Al final, sí. Sí la dije. Tampoco tanto, ¿no? Alberto, para ti, ¿cuáles son esos compromisos que ya son mayores que la aceptación de una chamba? Es decir, unos compromisos de sociedad. ¿Qué identificaste en Ricardo para que se genere esa unión, esa conexión, ese matrimonio empresarial, como ustedes lo llaman? A ver, yo creo que lo que los 4 años y medio conviviendo a mí al menos me validaron es que es como la dualidad de cómo nos complementábamos, pero también cómo éramos iguales en muchas cosas, ¿no? O sea, hay cosas, o sea, en línea con lo que decía Ricardo, yo, no porque esté aquí al frente, pero yo aprendí a admirar su talento, su exigencia, su empuje para cuando llegamos a algo bueno, ya, pero puede estar mejor, ya, entonces vayamos a un más allá, no conformarnos, ¿no? Y ese complemento del que él hablaba al inicio, pues, de la parte donde uno no es tan bueno que sí lo puede hacer el otro, pero en lo que sí éramos, yo creo que más que los complementos, creo que lo que me convenció en lo que sí éramos iguales. Creo que sí éramos iguales en esos principios, en esos valores que no son negociables, de respeto mutuo, de respeto con la gente que trabaja con nosotros, de respeto a nuestros clientes y también de exigir respeto. O sea, cuando hemos arrancado Fahrenheit, al poco tiempo, yo diría 2 años o algo así por el estilo, a un cliente que no era pequeño dentro de una agencia que recién empezaba, lo mandamos rodar. Claro. Y eso fue una decisión mutua porque coincidíamos en valores. Entonces yo creo que regresando a tu pregunta, más fue las coincidencias en lo que somos iguales que más allá de los complementos, en las coincidencias que yo decía, pucha, Ricardo y yo tenemos esos pilares sobre los que uno puede construir una familia, y por eso que en Fahrenheit, cuando hablamos internamente con todo el equipo, hablamos de familia, ¿no? Familia con H, ¿no? Para tener ya ese toque publicitario, ¿no? De FHA, pero no por el término pues que suene cursi ni nada, sino porque una familia tiene una serie de valores y que creo que en eso nos coincidimos totalmente y si ya cumplimos ya más de 15 años en esto es porque
porque los talentos van, vienen, uno hace buenas campañas y no tan buenas, pero lo que mantiene y sostiene una compañía a través de los años, creo que es, y los dos hemos coincidido, que es que esos valores sean no negociables, ¿no? Esto que nos cuentas que les ocurre al segundo año, hoy ya pasaron 15 juntos como empresa, ¿volvería a ocurrir? ¿Te refieres como a decirle a un cliente que, Sí. que estamos, bueno, a estar dispuestos a descartar un cliente, a que se vaya? ¿Por mantener tus valores, tus principios? Sí, por supuesto. Mm. O sea, si tuviéramos que volver a hacerlo porque nos ponen en una situación que consideramos que no es digna para la compañía o que atenta contra nuestros trabajadores, etcétera, por supuesto. Y ahí yo a esa pregunta también yo creo que le añadiría algo que es, también decidimos, somos ya cuando uno tiene un cierto pues tamaño y cierta estabilidad, Ujú. Nos ponemos un poco más también selectivos. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Que hay licitaciones o invitaciones que nosotros dejamos pasar también porque no tenemos un buen feeling de que va a haber una relación duradera, ¿no? Nosotros tenemos ahora una cartera de clientes de años. O sea, Promar lo manejamos hace 14 años. Pilsen lo manejamos hace 8, Plaza Vea la manejamos hace 10, Claro. Gloria le hemos ganado hace, ya vamos a cumplir 5, el BBVA lo manejamos hace 12. ¿Por qué dura tanto tiempo? Es porque también hay una sincronización de esos valores también con los clientes, ¿no? Entonces, a tu pregunta, sí, si no vemos que hay esa sincronización de respeto, de confianza, de exigencia, para ninguna de las dos partes le va a convenir sostener esa relación, ¿no? De acuerdo. Entonces, sí creo que lo repetiríamos de todas maneras. Ricardo, después de esto, de escuchar lo que estamos acá conversando, si tuvieras que darme 3 bullets de cómo fundar mi agencia, y no demorarme 15 años para llegar a estas conclusiones, sino demorarme 7.5, ¿cuáles serían? A ver, sobre el tiempo no te puedo dar ningún consejo porque a mí los atajos nunca me han funcionado, ¿no? Y cuando he querido tomar alguno, he intentado ir un poquito más rápido, no camina, para mí, ¿no? Claro. Y eso no quiere decir que puedan salir 2 chicos muy jóvenes y tener una agencia más grande y mejor que la nuestra en mucho menos tiempo. Y yo, si lo hacen, lo aplaudiré desde mi esquina, ¿me entiendes? Claro. No, perfectamente puede suceder. Yo no sé la fórmula. Es más, yo no conozco ninguna fórmula, ni siquiera la nuestra. Lo que puedo contar es la experiencia que hemos tenido y es lo que funcionó para nosotros. ¿Qué funcionó? Yo creo que funcionó, primero el timing, yo creo que fue importante, ¿no? El timing no el momento país, porque el momento país no era el más indicado. Claro. ¿no? El momento país fue malo en ese momento. El Perú atravesaba por una crisis. De hecho, mucha gente nos decía, oye, qué valientes, cómo se han animado a hacer un emprendimiento en este momento. Claro, es el país. El timing no era. ¿Pero qué fue? A la 10ª llamada que nos llegó así, dijimos, te estaremos haciendo lo correcto. Pero yo creo que fue el timing de nuestras carreras. O sea, nosotros nos atrevimos a hacer esto cuando yo tenía 39 años, Alberto 44, pero cada uno había consolidado una carrera. Cada uno tenía cierta reputación, tenía un nombre, teníamos una experiencia. Entonces, no éramos 2 chicos jóvenes que habían hecho un poquito de reputación y se habían mandado al mercado, ¿no? Sino habíamos consolidado una carrera con una reputación, éramos conocidos y veníamos de haber puesto una agencia que no estaba en su mejor momento en una buena posición, ¿no? ¿A qué te refieres en una buena posición? Pragma no venía bien cuando nosotros entramos y fue en los 4 años, dos de los 4 años fue agencia del año, Okay. ¿no? Y fue, no me acuerdo si en esa época ya era Circus o era Leo Burnett, pero era la agencia del año, tipo por 10 años seguidos, y de los 4 años en 2 fuimos la agencia más creativa por encima de ellos, ¿no? Claro. En ese momento que era como la agencia imbatible, ¿no? Entonces hicimos un cambio en muy poco tiempo. De hecho, al segundo año ya fuimos agencia del año y el 4.º año volvimos a ser agencia del año. Estos 2 de los 4. Entonces habíamos logrado algo importante. Entonces yo creo que esa es una. El timing era el momento para hacerlo. La segunda es encontrar al socio
ideal. Y ya di las razones por las cuales yo creo que Alberto es el socio ideal. Y no sé si la tercera, yo creo que nosotros cuando abrimos la compañía, no invertimos en un local, no compramos los muebles en el sitio bonito, no armamos esto. Invertimos, él vendió un departamento, el único que tenía, yo vendí un departamento, el único que tenía, teníamos los dos familia, hijos, todo, pero lo vendimos y pusimos la plata en una cuenta bancaria y comenzamos a sacar de ahí. Esa fue nuestra inversión. Esa fue la inversión. De ahí salió la plata. De ahí salió la plata y con esa plata lo que hicimos fue contratar el mejor talento posible uno a uno y crecer orgánicamente. No compramos los muebles de Fursis o de sitio todo bien con la compañía, no sé ni siquiera si existe todavía o no, pero no, a lo que voy es que no creamos el local espectacular, sino contratamos el mejor talento posible uno a uno. Y una inversión austera con un crecimiento orgánico. Así es. Entonces el objetivo fue, hagamos el mejor trabajo posible, así sea con un aviso, con un afiche, con el primer comercial, con la primera radio, y eso va a ser nuestra carta de presentación para ir creciendo con los clientes y que vean que estamos en la capacidad de hacer trabajo top de la agencia top del mercado, así seamos 3 personas, después 10, después 20, después 100. Entonces, eso fue lo que funcionó. Hablando de sociedades, también es que me parece que es pertinente hablar de que ya Fahrenheit no es nada más una agencia, ya somos un grupo de comunicaciones y ese checklist para buscar más sociedades ya lo hemos llenado con, por ejemplo, Carlos Ruiz, que le propusimos. Carlos fue la persona que abrió la primera central de medios en el Perú y abrimos Reset hace 12 años con Carlos porque teníamos también esa misma conexión y coincidencias, él en su rubro de medios y al poco tiempo, al par de años después, ya vamos a cumplir 10 años, si no lo hemos cumplido ya, con Alfonso Fernández, que abrimos After, que es nuestra agencia de branding. Entonces ya somos un grupo de comunicaciones de multidisciplinario, o sea que la fórmula la hemos repetido y no hemos fallado, ¿no? Y creo que esa coincidencia en la parte más humana, más de valores, dando por descontado que el talento y la experiencia está ahí, es lo que es lo que te asegura que los proyectos se sostengan en el tiempo. Y que yo quiero agregar algo es, Sí, Ricardo. yo no quise abrir una agencia de publicidad y busqué un socio y encontré a Alberto. Yo abrí una agencia de publicidad porque encontré a Alberto. Nosotros abrimos una central de medios o una agencia de medios porque Carlos Ruiz estaba libre y encontramos a Carlos Ruiz. Y abrimos un estudio de diseño porque encontramos a Alfonso. O sea, nos encontramos con, al menos desde mi modo de verlo, nos hemos encontrado a personas en el camino, claro, que nos dieron la oportunidad de abrir sociedades. No fue al revés, no fue, oye, quiero hacer esto, busquemos al socio, porque es muy difícil. Es difícil. Por eso he profundizado en este primer bloque sobre eso. Y solo sobre eso. Si han visto mis 3, 4 preguntas, eso también lo quería decirle a todos. No es fácil. Y todos me preguntan por los canales de comunicación. Eso es una pregunta eterna. ¿Cómo encontrar a un socio de negocios? Así que este bloque ha estado dedicado a todos ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. No es fácil, pero es posible. Y ya vemos acá un gran ejemplo de cómo las sociedades al comienzo cimentan algunos principios que pueden ser básicos, pero de ahí en el tiempo van desarrollándose y van agregando personas con esos perfiles que ustedes buscan, que ustedes valoran, que ustedes admiran y van creciendo. Como tú bien dices, primero la persona, después los negocios y si van sumándose más a lo que hoy día ya podríamos llamar un holding con Fahrenheit fantástico. Así que no se vayan, sigamos en el segundo bloque. No se vayan. Bienvenidos al segundo bloque de Innovadores. Este es nuestro bloque juguetón. Así que vamos a la pecera mágica. Ya saben, tienen que sacar un papelito. Este es cual galleta de la suerte.
papelito, leen la pregunta y responden. Así que, como esto es muy democrático, Ricardo arranca. Adelante. Mucha suerte con Gracias. la pregunta de la producción. Inteligentes acá todos. ¿Qué dice? ¿Qué error común ves en otros emprendedores? Mira, ve justamente. Mira, voy a decir algo que parece repetitivo por todo lo que hemos hablado, Mm. pero lo que suelo ver es que escogen muy rápido y muy mal a su socio. Ok, el tema de la sociedad, ¿no? Qué importante es. Sí. Qué importante es. Ok, muy bien, respuesta rápida. Respuesta Alberto, correcta. no sé si correcta, pero sí creo que es un clásico lo de los socios. ¿Qué te tocó? ¿Cuál es el mejor premio que han recibido? Eso es difícil, ¿no? ¿O no? Bueno, digamos, además, a sabiendas de que Fahrenheit ha recibido, pues, cantidad de No, yo creo premios y reconocimientos, ¿no? Yo creo que el mejor premio que hemos recibido es tener el equipo que tenemos en la agencia, ¿no? Yo creo que es un No, un, no es es un ese. premio. ¿No es el mejor premio? Sí, es el mejor premio. ¿no? sea, En verdad pero- sí hemos recibido premios, o sea, estamos agradecidos por eso, pero creo que cuando uno entra a nuestra casona en Barranco y ves, al menos yo veo a todo el mundo trabajando con una sonrisa y apasionados y sufridos también, porque esto es una industria con mucha presión. Y creo que cuando uno lo mira desde ahí, a veces pues así, uno puede decir pues desde la ventana de nuestra oficina que da así a la terraza y ves un grupo de gente trabajando contentos, corriendo para arriba para abajo, pero tratando de salir adelante en una carrera. A veces se ve pues bien cuesta arriba, ¿no? Creo que el mejor premio es eso, tener el equipo de gente y la familia que tenemos en Fahrenheit y ahora como grupo también. Para mí es el mejor premio, es lo que Ok, me da satisfacción está bueno. de todo lo que hemos hecho en estos años. Richie, a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Una habilidad que consideran fundamental para todo emprendedor. Creo que, te voy a decir lo que, creo que lo importante es no pensar en el dinero, ¿no? No concentrarse tanto en la rentabilidad, sino en la calidad de lo que entregas, ¿no? Yo creo que el dinero, creo que en el momento que te dedicas a contar plata, te quedas sin plata para contar. Está buenísima esa. Esa está muy buena. Creo que eso. ¿Yo puedo complementar? Sí, claro. Mira, uno de los puntos de coincidencia que tuvimos y nos sedujo del principio también con DDB, ellos tienen una filosofía que le llamaban de las 3 Ps, que era People, Product, Profit, en línea un poco con lo que está diciendo Ricardo. Escoge a la gente correcta, que te va a hacer generar el mejor producto, y cuando haces eso, la plata va a venir sola. No es el orden inverso. Claro. Entonces, es que creo que en línea con lo que está diciendo Ricardo de no enfocarse en el dinero, no es profit, product y de ahí people. Lo que te está diciendo es primero las personas. Que tengan esa exigencia igual que la tú, te va a traer el producto va a traer el dinero. además, Alberto, y va a venir creo en que- cascada. Creo que lo que ha comentado Ricardo, creo que ha sido coherente con lo que hemos conversado hace un rato, ¿no? O sea, son las personas, de pronto al comienzo son los socios, ahora estamos hablando de los colaboradores, ¿no? De la gente que te acompaña en este viaje del emprendimiento. Pero es lo mismo, estás buscando coherencia en sus valores y uno de los que ustedes han comentado siempre ha sido, no necesariamente es la generación de ingresos, de dinero, de ganancia, sino que la gente, ¿no? ¿Cuál es el mayor premio? La gente, decías, ¿no? Que la gente esté contenta.
Oye, ¿cuáles son los mejores atributos para el mejor socio? No me has hablado de alguien con quien yo voy a generar plata. Alguien que está asociado a tus valores, tu cultura, pueda soñar largo. Y además porque todos sabemos que hacer negocios no es de la noche a la mañana. O sea, el que piense que es en 24 horas o en un mes o en un año o en 2, no están equivocados, a menos que tengamos pues una cosa completamente excepcional. Hacer negocios es echarle agüita poco a poco. Si es que uno quiere hacer negocios Totalmente. Y el sostenibles, ¿no? Ayer veía una cosa, era un video que salía Seinfeld hablando y decía, en los años 70 la gente discutía quién tiene el trabajo más cool. Hoy día todo lo que ves en redes o en las discusiones es quién tiene el trabajo que te hace ganar más dinero, quién hace más billete. Entonces, yo no sé qué pasó con esta idea de quién tiene el trabajo más chévere, quién lo disfruta más. Claro. Porque al final el dinero, que es importante, tiene que ver para poder disfrutar más de tu vida. Es correcto. Pero si te dedicas a trabajar el 80% de tu día y lo haces para ganar dinero, ¿en qué te lo gastas? O sea, entonces es el mundo al revés. Y yo, sobre todo a la gente más joven, a los chibolos, ¿no? Todo es dinero, generación de riqueza. Estudio una carrera, ¿cuál es la carrera que más riqueza me va a hacer generar? Yo siento que el mundo va en la dirección equivocada en ese sentido y nos estamos olvidando de cuál es tu vocación, ¿no? ¿A qué te quieres dedicar para pasarla mejor? Claro. Entonces, nada, un poco también pensando en eso. Una última, Alberto. Última. A ver, dale. Están buenas las preguntas, ¿ah? Me gusta. Buenas, felicitaciones a producción, por favor. Espectacular. ¿Cuál es el mejor consejo de negocios que han recibido? O sea, que ustedes han recibido de alguien, alguna vez de pronto han acudido a gente, a mentores, y que les hayan dicho algo que haya quedado grabado en ti. No recuerdo a alguien que nos haya dado un consejo, pero sí creo que algo que nosotros hemos aprendido, digamos, a pulso, ¿no? Es que por lo menos tener la casa ordenada es importante, ¿no? Tener esa posición de CFO, que mantenga las cuentas claras, que estemos al día con lo que hay que hacer, de no tomar atajos en temas que, digamos, que son lo ordenado que tienes que tener tu planilla, de cumplir con todo, con los permisos que tenemos que tener para, por ejemplo, mudarnos nos demoramos. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en entrar a la casona? Fueron años en lo que... Año y medio en los entraron a una casa emblemática, un patrimonio cultural y todo, pero no cortamos esquinas. Creo que por lo menos lo que hemos aprendido en el tiempo, más que alguien haya venido y nos haya dado el consejo, yo creo que cumplir, ser ordenado en eso. Me acuerdo que en una entrevista que nos hizo Bruno Yufra en la época que tenía el programa de Mundo Empresarial, su amigo Bruno. Fue Ricardo, creo que le contestó esa pregunta y dijiste, hemos sido bien chancones desde el principio en pagar todo lo que teníamos que pagar y eso. Creo que tener el negocio ordenado, porque también yo creo que todos hemos visto cómo a veces se han desmoronado compañías porque había algo que no estaban ordenado, claro. Y no necesariamente porque se sorprendieron. Conscientemente sabían que estaban cortando esquinas, agarrar atajos, meter la tierrita debajo de la alfombra y eventualmente eso revienta y no te sostiene. Eso es, como dicen, puedes engañar a algunos parte del tiempo, pero no a todos todo el tiempo y eventualmente eso revienta. Cuando eres una empresa de 20 o 10, que como tienes poco presupuesto, eres chiquito, escondes todo bajo la alfombra. Cuando eres de 200 y quieres formalizarte, ya no la haces. Ya no la haces. Porque formalizar a 200, ya tu presupuesto se desmorona. Te das cuenta que en realidad no ganas plata. La estabas ocultando en realidad. Excelente. Quiero cerrar este bloque con algo muy particular. Hace 10 años o poco menos de pronto, escribe Alberto, tiene su columna habitual en El Comercio, una columna que tenía un título muy particular, ¿no? Competir o colaborar, o colaborar. Lo recuerdo porque además lo conversamos mucho en ese tiempo, cuando fundamos Innovadores. ¿Cómo ves después de los 10 años, o 9 o 8, esto se logra
logras verlo materializado en el mundo corporativo, en el mundo de las empresas, en el mundo de los negocios? ¿Existe colaboración o esto todavía sigue siendo un poco... Yo creo que sí, yo creo que más. Mira, ayer justo hemos tenido una reunión con nuestro cliente de Gloria y eran en un espacio donde estábamos todas las agencias que trabajamos con Gloria. Y el espíritu y parte de lo que conversamos ahí fue, todos somos un equipo, cada uno dentro de su expertise, dentro de sus encargos, pero todos tenemos un mismo objetivo con respecto a una marca en particular, que en este caso era Gloria, y estamos colaborando. No es, este de acá me está tratando de sacar algo a mí, entonces mi competencia, entonces le comparto información, pero no toda, porque es una amenaza. No, aquí... ¿Sentiste que había ese espíritu compartido? Yo creo que esa convivencia y esa apertura para trabajar más en equipo, por lo menos en nuestro caso, Ahora, lo has sentido ayer. Lo he sentido ayer mismo. Columna de esas de 10 años. Sí, bueno, pero eso es una validación de que sea posible. Algo pasa. Sí. Al Lento, final, pero sí, no ver a la competencia como un enemigo. Ver la competencia es competencia, pero también son colegas, ¿no? Que sufren las mismas que tú y todo. Y creo que ahí siempre hay que, por lo menos hay que insistir en que colaborar es mejor que una, a veces, competencia acérrima y de que alguien gane y alguien pierda, ¿no? Yo creo que sí es factible que todos ganemos. Bueno, gracias por participar en mi pecera mágica. Espero que hayan sentido cómodo, que las preguntas hayan estado buenas. La magia. La magia de la pecera. Así que no se vayan. Viene un tercer bloque todavía más profundo. Vamos a seguir hablando de negocios, de pronto de las marcas y los clientes que ustedes tienen. Así que no se vayan. Bienvenidos al último bloque de Innovadores. Ricardo, Alberto, qué chévere tenerlos acá y conversar todas estas cosas que a nuestro público les interesa. Un público además que hace negocios, que busca hacer emprendimientos, que busca crecer. Y la idea de este programa es traer pues justamente empresarios que han sido también emprendedores, ¿no? Como ustedes. Vamos con preguntas de negocio. A ver, acabas justamente de mencionar a un cliente como Gloria, que es una de las empresas más importantes posiblemente de este país, pero una marca que también ha tenido ciertos problemas, ha tenido temas de imagen, de reputación, medianos, regulares, pequeños, en fin, pero hoy es un cliente y eso es importante, que hayan acudido a ustedes y a otros seguro comunicadores para hacer este trabajo. ¿Qué aprendizajes han tenido de trabajar con un cliente como Gloria, que en muchas ocasiones se les puede haber indicado como que no comunican, ¿no? Pero hoy día sí se ve un cambio notable, importante. ¿Qué aprendizajes de trabajar con Gloria? A ver, empiezo yo. Justo lo comentaba ayer porque me dieron la oportunidad de hacer un comentario de cierre. Yo conozco a Gloria como cliente hace casi 30 años, porque en el 97 creo que fue, tuve la primera oportunidad de trabajar con ellos para lanzar Bolé, esa marca que nacía por primera vez, y de ahí, de hecho, cuando entramos a Pragma con Ricardo, Gloria era uno de los clientes, y de ahí la hemos ganado hace 4 años y medio. Y yo te diría que la experiencia y un aprendizaje es que siempre es posible hacer un cambio dentro de una empresa de ese tamaño, ¿no? Porque a veces uno ve una empresa del tamaño de Gloria y dices, hay una cultura, además de una empresa familiar, claro, que ha sostenido a la marca como líder por muchos años, pero sí ya ha llegado yo creo que ya se habían dado cuenta en el cambio generacional también, que cuando entra Claudio Rodríguez a manejar las riendas de la compañía, es posible que ese haya sido un cambio, uno de los puntos de quiebre. Totalmente, hay un punto de quiebre.
empiezan a entrar un CEOs con otra mirada. Y como comentábamos ayer, ya Gloria, de haberse convertido en líder por un músculo comercial muy fuerte y de ventas, pero con una comunicación muy product-centric, se tomó la decisión ya hace un poco más de un año, casi 2 años, de hacerlo más consumer-centric y volverla en una marca que no hable tanto de sí misma, sino que conecte más con sus usuarios, sus usuarias, sus clientes. Y eso obligaba a que la comunicación cambiara radicalmente, 180 grados. Y yo creo que se siente. Y la verdad que esa bisagra, nosotros hemos estado en el medio de esa bisagra, y ese viaje desde que la ganamos hasta hoy, sobre todo en el último año, ha sido la verdad que espectacular. Si uno ve, si quieres llamarle pues como le decimos nosotros en la publicidad, el reel de Gloria del 2024, es totalmente distinto a los 30 años previos. Y eso ha sido una experiencia bien enriquecedora, y de formar parte de eso es algo que para nosotros nos trae mucha satisfacción, ¿no? Richie, además, 30 años de historia, 40 más, lo de Gloria, sacarle el jugo a esa historia, ¿no? Creo que hay una historia no contada todavía detrás de una marca tan emblemática, ¿no? Para ti, ¿cuál ha sido la experiencia de tomar una marca? Si te lo pregunto a ti, que yo siempre he considerado que eres de las personas que mejor cuenta historias, ¿no? Y creo que todavía hay una historia por contar. ¿Coincides conmigo o crees que ya está todo contado por Gloria? Mira, coincido contigo que hay historias por contar, y las historias, más que del lado de la marca, siempre están del lado de las personas, ¿no? Gloria no solo es esta marca que tenía ya una cultura y que ha marcado un punto de quiebre que había que cambiarla, sino que además es una marca que llega a un target muy amplio. Muy amplio. Entonces, los mensajes que tenemos que dar tienen que ser mensajes que puedan ser permeables en esta amplitud, ¿no? Entonces, el último gran mensaje que hemos traído, ¿no?, que es lo estás haciendo bien. Ayer, justo en esta reunión, nos contaron que el comercial con el que prácticamente se lanzó este concepto tiene, digo comercial porque al final es un video que ha estado al aire, que ha estado en redes, etcétera, tiene 36 millones de vistas al 100%. Al 100%. Locura. ¿Cuánto dura ¿Cuánto dura? No sé, dura 45 segundos. Entonces, y tú estás hablando pues de un comercial pensado para ser viral, ¿no? Que es irreverente, que tiene pues una cosa loca, un gancho. Es un comercial que es sumamente cercano para que lo pueda ver una ama de casa en cualquier punto del Perú, que es family friendly, o sea, que cumple con todas esas características, y que es un reto hacer un video que con todas esas características que tiene que cumplir, ¿no?, para que llegue a toda esa amplitud de target, tenga esa posibilidad de tracción, ¿no? Entonces, yo creo que el reto es ese, y por eso las historias que hay que contar tienen más que ver con lo que la gente necesita escuchar, con los mensajes que necesitan sentir, ¿no?, con cómo acercarnos a ellos, y cómo luego les contamos esa historia. Por eso las historias están más en la gente que dentro de la marca. Lo que hay que encontrar es cuál es el punto de contacto de la marca que hoy tenemos, que es Gloria, con esas historias que la gente necesita que les toquemos, ¿no? Te preguntaba esto, Ricardo, porque te he escuchado en algunas otras oportunidades hablar de lo que estás diciendo, y la pregunta que te voy a hacer tiene que ver de pronto con un reto, no sé si personal o de empresa, pero si la publicidad está para detectar problemas de comunicación, la pregunta es, ¿cuál es el reto que está faltándole a ustedes como empresa? ¿Dónde han detectado un problema donde ustedes podrían solucionar? ¿Sabes dónde creo? Y ya saliendo de las marcas, porque creo que en las marcas, nosotros y diferentes agencias que hacen un gran trabajo lo han ido detectando. No es fácil, no todos los días el trabajo que hacemos y que hacen otras agencias da en el clavo, ¿no? Y lo ideal es que las agencias lo hagamos con mayor consistencia, ¿no? Yo creo que ahí está el mérito, la clave, ¿no? Porque no todos van a dar un clavo. Pero creo que donde hay una oportunidad es en educación cívica. Creo que en la educación cívica y la comunicación, hablar de la publicidad, todavía no
no ha tenido una oportunidad. Y cuando hablo de educación cívica me refiero a que el peruano de a pie aprovechar que la comunicación, ya sea del Estado, de ONGs, etcétera, que a veces hace mucha comunicación social, pero desde el punto de vista más eh, casi de concientización, de temas mucho más sensibles, pero cosas cívicas como cómo conducir, ¿no? Temas de por qué es importante que comencemos a tener una cultura de impuestos, o sea, educación cívica tal cual, de cómo ser un buen peruano, es algo que no hay. El Estado y nadie se ha preocupado por enseñarnos eso, ¿no? Desde, como te digo, desde cómo cruzar una pista, cómo conducirse en la calle, etcétera, cómo ser un buen ciudadano, ¿no? Yo creo que en eso hay un vacío de comunicación desde hace décadas. Alberto, ¿dónde crees que hay un vacío donde ustedes puedan aportar o que sientas que es un reto que todavía no han logrado penetrar o no ha habido la oportunidad? A ver, yo creo que, y esto también lo he hablado en varios foros de hace tiempo, yo creo que en el lado más empresarial deben de comunicar de una manera más masiva, más visible, todo lo bueno que hacen las empresas en este país, más allá de la parte transaccional y comercial. En un estudio de Ipsos de hace ya varios años, creo que era 2015, o sea que ya tiene 10 años, pero que las últimas veces que lo he escuchado a Alfredo Torres presentar las renovaciones de los últimos años se mantiene ahí. El 85% de los peruanos cree que el empresario privado es corrupto. Eso se da por todos los escándalos que hay de corrupción de unos pocos, pero que tienen mucho ruido mediático. Odebrecht, Graña Montero, AOS, Soda Goray, con todo el escándalo que ha habido último con Rod. Pero en realidad eso es un porcentaje muy pequeño versus todo lo bueno que hacen los empresarios por cerrar brechas, en las áreas de influencia de la minería que hablábamos hace un rato, pero no lo comunican. Y entonces, como no lo comunican, hay digamos, una percepción y una imagen de la empresa privada que es el motor de la generación de trabajo en el país, de riqueza, de reducción de la pobreza, que sobre todo ahora que estamos llegando a época electoral, muchas veces la empresa privada es el punching bag para golpear y ser popular, y entonces creo que ahí hay un espacio que hay que activar mucho más consistentemente en el tiempo para que se demuestre que el modelo económico sí funciona, sí reduce pobreza, sí genera trabajo y sí ayuda a un país a salir adelante, ¿no? Y temeroso justamente en esos momentos, ¿no? En los momentos presidenciales, cuando claro, son reactivos en vez de hacerlos. Nosotros trabajamos 4 años más o menos con la Sociedad Nacional de Minería y demostramos que si se tenía una estrategia de comunicación consistente en el tiempo, sí podías empezar a cambiar percepciones con un sector como ese que muchas veces es golpeado por intereses distintos y a veces también válidos, pero es la consistencia. Creo que ahora se habló hace un ratito de la consistencia y eso es bien importante. Vayamos ahora al negocio. Chicos, claro, antes eran ustedes 2, de pronto 4, 6, 8, 10, hasta que de pronto ya no sabes ni cómo se llama el número 186, el número 187, el número 188, ¿entiendes? Pero sin embargo, creo yo, no sé si me equivoque, pero la fórmula de ustedes de llevar el servicio era una fórmula que descansa, como tú bien dijiste, Ricardo, en las habilidades de pronto de Alberto de la conexión con el cliente, ¿no? Y esta fórmula de pronto no es mi cliente, es mi socio, es mi partner, es mi aliado, es mi, ¿no? Esa cosa, pasar de acá a acá, no es fácil y tú tienes un talento ahí. Pero claro, de pronto, ya no, pues Alberto no se va a multiplicar, ni tampoco Ricardo se va a multiplicar para generar el valor que genera. Ahora hay equipos. Pero sin embargo el mercado de pronto extraña esa forma, llamémosle casera, de todo emprendimiento cuando arranca. En todo caso, ¿cómo han vencido esa? Porque siguen manteniendo liderazgo, siguen manteniendo a sus clientes. ¿Cómo han mantenido esa fórmula, esa receta casera? Si le queremos poner una chapa. A ver, yo creo que
primero hay que evidentemente delegar, hay que saber qué delegar y qué cosas no delegar. Claramente, en mi caso, por ejemplo, todo el tema de las ideas, ¿no? Y incluso de la dirección creativa, de la selección de las ideas, etcétera, está absolutamente delegado, ¿no? Yo tengo un equipo y que además tengo la suerte de tener un equipo que ha trabajado conmigo años, ¿no? Entonces, ni siquiera he tenido que ir como entrenando gente nueva porque se ha ido yendo, ¿no? Sino los directivos que están debajo mío, que ni siquiera ya puedo decir debajo mío, que están liderando la compañía, que son Sergio Franco, que es el CCO de la compañía, que debajo hay dos directores creativos, que son Mauricio y Yoshi, y debajo hay otros directores creativos, y ya toda gente que tiene, el que menos tiene más de 10 años. Entonces, toda esa parte está absolutamente delegada. Entonces, yo creo que a través de eso yo puedo decidir estar en los momentos donde realmente yo necesito tener un acercamiento, un vínculo, donde hay un espacio para discutir las cosas que tienen que ver con esa cercanía, con esa familiaridad, con decisiones importantes que tienen que ver con el futuro de la marca, ¿no? O con detalles de las campañas o de las ideas, donde verificar si la receta casera, digamos, está siendo cumplida, donde no se traicione la cultura de la compañía, ¿no? Y hablando de la cultura, yo creo que mientras tengamos una cultura, que la tenemos, ¿no? Y yo creo que se mantiene todo eso. Va a ser infranqueable, ¿no? Yo creo que si tenemos gente que representa la cultura, que vela por la cultura, que se voltea y no dice, oye, está pasando esto, y eso está atentando contra la cultura, yo me quedo tranquilo porque hay gente que está cuidando todo por todos lados. Entonces, me parece que la cultura es el gran celador de esa familiaridad, ¿no? Alberto, ¿cómo cuidamos la receta casera? Bueno, en línea con lo que ha dicho Ricardo, creo que es impregnar esa cultura en todo en cascada hacia abajo, delegar también, porque a veces es difícil soltar, a mí me cuesta soltar. Y ojo, disculpa que te interrumpa, en tu caso, digamos, tú eres como el frontman, pues, de una banda de rock, ¿no? O sea, tú estás con el cliente, o estabas con el cliente, o no sé si todavía sigues con el cliente, pero el cliente posiblemente en el caso de ustedes es, quiero hablar con Alberto. Pero sí y no. ¿Ya? O sea, yo te diría que ya hay ciertos clientes que no, o sea... Se ha logrado eso. Casi como que es bueno que saber que estás ahí, pero ya no te tiene que ver en todas las reuniones. Okay. Y hay veces que cuando ya veo eso, ni siquiera me aparezco porque han podido tomar las riendas muy bien los equipos. Y hay clientes donde se los han ganado muy bien y ya están yendo a una velocidad que no requiere. Hay, dependiendo de la complejidad, la etapa, por ejemplo, un Gloria que está en una etapa de transición cultural interna muy importante, sí me pide que esté más cerca, y hay otros que ya están con una velocidad, por ejemplo, clientes que llevamos nosotros hace como Plaza Vea, por ejemplo, que ya hay todo un equipo que llevaban Plaza Vea a un buen ritmo, y en ciertas ocasiones donde hay que hacer un pare para hacer una discusión estratégica, ahí estamos nuevamente presentes, ¿no? Entonces, es un poco más dependiendo en el portafolio que tenemos de clientes en la cartera. En algunos estás un poco más, un poco menos, pero en mi caso, dentro del rol que tengo, sí trato de, a pesar de no estar ya tanto en las reuniones del día a día, porque hay un equipo que ha agarrado las riendas bien, no perder el contacto. Claro. Siempre de vez en cuando ir a tomar un café, ir a almorzar, saber cómo va todo, no solo con el área de marketing, sino también con los CEOs, para ver cuál es la mirada de que los próximos 2 años, 3 años, qué dolor estás teniendo, no solo a nivel de comunicación, sino otro. De la gestión. Creo que eso me obliga a estar siempre, y me gusta estar siempre, porque también, o sea, cuando uno tiene un cliente, pues 14 años ya también se vuelve en una amistad, y hay una relación también de vulnerabilidad, donde te puede decir, pucha, que aquí la estoy pasando difícil porque dentro del grupo me están exigiendo algo que me está costando trabajo, y ahí casi también eres un espacio de catarsis, ¿no? Entonces, te diría que la clave, como ha dicho Ricardo, es la cultura, soltar, delegar, acompañarlos también y decir, oye, aquí estamos para cuando nos necesites. Claro. Creo que eso es algo que desde el primer día que hicimos con Fahrenheit, y en general, es que seamos una organización muy horizontal. Ricardo y yo somos gente muy accesible, muy cercana, un WhatsApp de distancia, en una cruzada de pasillo, no piramidal, no muy jerárquica,
porque ahí es donde sí empiezas a encontrar que esa cascada se interrumpe. Y se rompe, se puede y se romper, rompe. ¿no? Yo creo Y que al final el cliente es el que Cuando paga ya pato. tienes, como dices tú, cuando ya tienes más de 150, 170 personas, tienes que asegurar que hacia abajo se De acuerdo. sienta una organización bien. De que no, un cliente me dijo, sobre todo al comienzo, cuando comenzamos a delegar más, particularmente yo, me dijo, no te veo en la preproducción. Claro, es que si yo me pongo a ir a tu preproducción y a las de todos los clientes, ya no estoy disponible. Claro. Entonces, si yo no estoy en la preproducción, para que tú me puedas llamar en cualquier momento y estar disponible para ti. De hecho, yo tengo más tiempo disponible que mi director creativo que ve toda la agencia. Y si tú me llamas en cualquier momento, yo tengo tiempo. Cuesta, pues, ¿no? O sea, al cliente le cuesta eso, pero, digamos, tiene que entender que eso tiene que suceder, pues que no... Pero sabe que estamos ahí, sabe que levanta el teléfono y dice, oye, en esta reunión lo necesitamos, sabe que van a estar ahí, yo creo que esa tranquilidad Es lo importante. Alberto, última pregunta y de curiosidad, ¿no? Ya vamos a hablar del tema de diversificación de negocio. Hay un grupo de empresas, como tú bien has dicho, ¿no? Muy especializadas. ¿Cuál es el plan del grupo hacia adelante? regionalizarnos. Regionalizarse. Sí, ya estamos con 2 clientes que estamos manejando ya a nivel regional. O sea, ya aparte de lo que habíamos hablado con Ricardo, cuando decía Ricardo al inicio, no solo ser una agencia líder y competitiva en el Perú, sino también en la región. Ya llevamos varios años en estos rankings que se hacen regionales, estando en las posiciones top 5 y a nivel mundial top 20. Entonces ya lo que nos preguntábamos es, oye, si estamos con ese nivel de reputación y ese nivel de performance versus la región, lo que toca es empezar a salir de la frontera, ¿no? Entonces, inicialmente ya manejamos un cliente como Industria San Miguel, que estamos manejándole 2 marcas para Perú, Guatemala y República Dominicana. Y también tenemos otro cliente que es Star Brands, que es más de cuidado personal del cabello, que estamos manejando a nivel de Always On. Ya estamos manejando 5 países, incluyendo España, Estados Unidos, Centroamérica y obviamente Perú. Entonces ya queremos empezar a seguir en esa línea y más allá de manejar clientes locales a nivel regional, ver la posibilidad de que Fahrenheit pueda empezar a tener presencia en otros países del vecindario. Espectacular. Que yo creo que tal vez en una próxima entrevista ya podamos contarte con evidencias ya más tangibles, pero estamos en ese, digamos, en ese camino, ¿no? Y quién sabe, ¿no? O sea, entiendo que además deben ser ustedes pioneros en esta búsqueda de llevar talento comunicacional, publicitario a la región. No creo que o sea, de repente en este momento hay como esta búsqueda nuestra, no sé si hay otras agencias que lo están haciendo. En un momento, cuando Juan Saux tenía MyFCB, él abrió, me parece que algo en Chile, y creo, no sé si Chile, Ecuador y Colombia. Entonces, él hizo una red. Tengo entendido que Mayo todavía tiene algo en Chile. Perú y Chile. No, creo que ya no en Ecuador y Colombia, pero la verdad es que no lo sé con certeza. Entonces, yo te podría decir que el pionero fue Juan en su momento. Nosotros estamos hoy en día aprovechando, él lo hizo por otros motivos, nosotros hemos generado a través estamos inspirados más por esta reputación que se ha generado a nivel creativo para comenzar a llegar a otros mercados. Y yo le añadiría una última cosa que también nos mueve a eso, es porque ya desde hace varios años los grupos peruanos han salido fuera. Claro. O sea, tú tienes un Gloria que ya tiene presencia en varios países. Y una cosa jala a la otra. Tienes un UNACEM que te compra una cementera en Chile. Tienes un Intercorp que te compra una cadena de supermercados en Chile y abre por Marte en Ecuador. Entonces, ya clientes nuestros que tenemos hoy día ya están echando ramificaciones en la región. Entonces, es casi como una solución orgánica que nosotros podamos empezar a darles ese tipo de servicio también a nivel regional. Y curiosamente, la pandemia más Castillo, porque la pandemia fue una crisis que nos pegó, pero a nosotros como peruanos, después de la pandemia vino Castillo. Y yo creo que si hay anunciantes que se movieron fuera del país, esto de acá creo que nos cuestionó a todos la viabilidad de nuestro mercado a largo plazo, ¿no?
Entonces, yo creo que ha forzado todavía aún más a muchos grupos a comenzar a poner huevos en diferentes canastas y a salir, ¿no? Y entonces yo creo que a nosotros también, ¿no? Es decir, oye, comencemos a mirar otros mercados y a no sentarnos solamente en el mercado peruano, no porque esto vaya a caer y a hacer una debacle en un futuro, pero a no confiarnos en que esto va a tener un estándar permanente, ¿no? Y que si queremos tener un negocio más grande y a largo plazo, quizás deberíamos estar más repartidos en diferentes mercados, ¿no? Felicitaciones. Creo que las cosas van marchando bien. Aún recuerdo cuando arrancaron, creo que era, 15 años atrás, un poco más, tomando ustedes la decisión. De pronto hasta fui parte de sus primeros clientes con encargos específicos, tan divertidos y tan osados para la época. Nos quedó pendiente hacer algo fantástico que ustedes crearon, que fue este comercial que íbamos a hacer de 3 minutos en el mes morado, ¿de acuerdo? La otra vez busqué en mi guaqueada, encontré el documento, fantástico. Pero veo pues que todo eso, efectivamente no se equivocaron ustedes al juntarse, encontraron fit con el mercado, encontraron servicios, encontraron atención, encontraron creatividad, encontraron diversificación, encontraron futuro y pues mis deseos de éxito y gracias por acompañarnos en este programa. No sé si quieren dar algunas palabras finales. Bueno, primero agradecerte por la invitación, además que nos da una oportunidad de encontrarnos otra vez después de tiempo y felicitarte también por innovadores, ¿no? Porque la manera de uno no quedarse estancado es pensar fuera de la caja e innovar. Innovar requiere valentía para arriesgarse y eso es una enfermedad que es importante contagiar. Está buena. Que es bueno contagiarlo, o sea que felicitaciones por eso y gracias nuevamente por la invitación. Chévere, Richie. Lo mismo, y gracias por la invitación, por acordarte de nosotros después de tanto tiempo. Y felicitarte otra vez también, ¿no? Por el programa, pero sobre todo por innovadores y por lo que estás haciendo por tanta gente que quiere innovar. Y a ustedes, espero que este programa, este capítulo de hoy les haya gustado. Tenemos hoy día 2 supercracks, gracias por venir y nos vemos en el próximo capítulo de Innovadores. ¡Chao!